Hoy te voy a hablar de 5 prácticas que yo realizo muy sencillas del Reiki que solemos utilizar en el Reiki tradicional japonés y que vas a poder añadirlas a tu práctica diaria. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción, tanto si tienes experiencia con Reiki como si no tienes absolutamente ninguna experiencia. Vamos al programa de hoy donde te voy a enseñar estas prácticas y al final vamos a practicar de manera conjunta. Vamos allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, todos los días, de lunes a sábado, 8 de la tarde hora española, en vivo en mi YouTube, en el YouTube de Javier Robas. Y los domingos tenemos una videoclase con práctica incluida. Y bueno, hoy dentro del podcast te voy a hablar de 5 técnicas, 5 prácticas que yo utilizo del Reiki tradicional japonés porque me preguntáis mucho, tanto personas que ya estáis formando en la escuela, me decís, bueno Javier, pero ¿tú qué crees que es lo realmente importante? ¿Qué cosas podemos añadir en el día a día aparte de la práctica de autorreiki? Porque la base de todo el trabajo, hoy no te voy a hablar de la práctica de autorreiki, sino de cosas que podemos añadir complementarias muy sencillas y muy rápidas, porque no te voy a hablar, como te digo, de la práctica de autorreiki porque es la base, es decir, dentro del reiki la base, dentro de nuestra propia práctica, es la práctica del autorreiki, pero no todo queda en eso. La base es la práctica del autorreiki, pero luego en el día a día utilizamos a diferentes horas del día pequeñas prácticas, pequeñas herramientas del reiki tradicional para que hagan que esa práctica que hacemos se eleve todavía mucho más y más. Y luego aparte todo el trabajo que hacemos de despertar espiritual, de aumento de conciencia y de progreso. Porque recuerda que te digo que Reiki no es únicamente una técnica de imposición de manos, esa es la base, pero el Reiki es como yo manejo mi propia energía para elevarme y luego lógicamente si lo quiero compartir con otros también a nivel de terapias o cuando uno es maestro a nivel de cursos. Pero sí que la base es la imposición de manos, pero cuando llegó Reiki a Occidente, se ha acabado resumiendo como si lo único que fuera el Reiki fuera una terapia de sanación energética, cuando va mucho más allá. Mikao Usui, el creador del Reiki Usui Ryojo, decía que el Reiki es el arte de ser feliz. Y el arte de ser feliz compone varias cosas. La base, mi práctica de autorreiki diaria, pero luego tenemos que lo que yo te digo normalmente en las 5 puntas de la estrella de conciencia, ¿verdad? Que te digo que es energía, vibración, conciencia, progreso y estas 4 cosas te dan la punta 5 de la estrella de conciencia que es maestría. Cuando uno es capaz de equilibrarse energéticamente, pero además de elevar su energía, vibrar alto, porque una cosa es estar equilibrado energéticamente y otra cosa es vibrar alto. Hoy no vamos a profundizar en ello, pero es para que te hagas una composición del lugar de lo que estoy hablando. Una cosa es energía, otra cosa es vibración, súper importante. 1, energía. 2, vibración. 3, aumento de conciencia, es decir, despertar espiritual. 4, progreso. En la naturaleza todo lo que no crece se marchita, por lo tanto tenemos que estar expandiéndonos y progresándonos. Y cuando nos trabajamos estas 4 cosas, energía, vibración, conciencia y progreso, despertamos esa maestría interior que es la quinta punta de la estrella de conciencia. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar principalmente en el trabajo de energía y vibración, en las 2 primeras partes de energía y vibración. Trabajamos en muchos podcasts el progreso, trabajamos en otros podcasts el aumento de conciencia, pero todo desde un punto de vista muy particular, que es que todo depende de nuestra energía, es decir, de cómo nosotros seamos capaces de gestionar nuestra energía. Y energía son pensamientos, energía creencia, energía en mi cuerpo físico, energía en mi vibración, es decir, todo lo que hay en el universo, la física cuántica ya ha demostrado que es energía. Algunas energías de manera más sutiles, otras energías más densas, unas energías más visibles, unas energías más explícitas y otras energías que apenas las percibimos, pero ahí están también. Entonces,
Hoy nos vamos a centrar en el trabajo de energía y vibración y te voy a decir las 5 cosas que yo suelo utilizar bastante en el día a día con Reiki para ayudar, para potenciar esa práctica de auto-Reiki, que sería, como te digo, la base de todo. Dime, por favor, si estás en la formación de Reiki en tu vida, ponme ahí Soy Reiki en tu vida, y si todavía no estás en la formación, dime tu nombre y de qué país estás conectado. Si es la primera vez que estás aquí, todavía no estás suscrito, suscríbete, dale a campanita para no perderte absolutamente nada, y te recuerdo que este programa es un programa donde nos lo tomamos con tranquilidad, es un programa de 20 a 40 minutos, donde lo que buscamos es profundizar, no quedarnos únicamente en la superficie. Esto lo digo porque es muy importante. Quizás si me llegas siguiendo de hace tiempo, ya has escuchado esto, pero también tienes que tener en cuenta que constantemente está entrando gente nueva y es importante que se entienda. El objetivo de este podcast no es ir rápido, el objetivo de este podcast no es darte una información superficial, el objetivo de este podcast no es darte algo para masticar rápido y ya está. Para eso hay otras cosas en las redes sociales. Yo mismo subo inspiraciones de 1 minuto, a veces reel de 14, 15, 20, 25 segundos, que también están muy bien. Yo no niego la rapidez, yo no niego el dar una información condensada, pero tenemos que entender algo. El camino del profundo trabajo interior no es un chasquido de dedos. El profundo camino de trabajo interior no podemos hacerlo desde la superficie. Si lo agarramos únicamente desde la superficie, profundizaremos superficialmente, que esto es muy obvio, pero la gente no lo entiende. La gente a veces quiere que le demos fórmulas mágicas en 1 minuto y eso no existe. Puede haber una inspiración, pero si de verdad queremos profundizar y no quedarnos en la superficie, tenemos que profundizar en el conocimiento. Por eso te digo, conocimiento profundo y práctica constante es lo que te lleva a la sabiduría, el triángulo de la sabiduría. Conocimiento profundo, práctica constante, continuada y mantenido en el tiempo, esas 2 cosas te llevan a la sabiduría. Y es lo que buscamos en estos podcasts también, que haya un conocimiento profundo. Bueno, vamos a las 5 cosas que yo suelo utilizar. Una de las cosas que es muy sencilla y la puedes hacer en cualquier momento, la número 1, insisto, estas 5 cosas no sustituyen a la práctica de auto-Reiki, que luego hay gente que se confunde, ¿vale? Esto es como complemento a la práctica de auto-Reiki. Una que utilizo que es muy sencilla, que es la respiración tándem, que se le puede llamar. ¿Respiración tándem qué es? El tándem es unos 3 dedos por debajo del ombligo. Si ahora te puedes tocar, si no estás conduciendo, lógicamente, si estás conduciendo o haciendo alguna actividad que no puedes tocarte, pero si te puedes tocar, toca un momento el ombligo y pon tu mano unos 3 dedos por debajo del ombligo. Unos 3 dedos por debajo del ombligo, en esa zona está lo que se llama tándem, dentro del Reiki se llama tándem, los japoneses también le llaman hara, o también los chinos le llaman tandiem, o tatien también. Es decir, hay diferentes maneras de llamarlo. A mí me gusta llamarle tándem, como en el Reiki tradicional, o hara. Entonces, ese es un punto energético muy poderoso. Es un punto energético que tiene que ver también con el segundo chakra. El segundo chakra, recuerda que en las enseñanzas de Domina tu Energía le llamamos el amigo coraje. Coraje porque tiene mucha fuerza, tiene mucha potencia. De hecho, si tú haces alguna práctica de artes marciales o, por ejemplo, dentro de algunas líneas de yoga también, se tiene muy en cuenta esa parte a la hora de hacer fuerza. Es decir, no forzar otras partes del cuerpo que se pueden ver más afectadas y utilizar más la fuerza de ese punto energético. Bueno, pues para utilizar la fuerza de ese punto energético, primero tenemos que saber que existe, 1, y luego tenemos que prestarle atención, 2, a todo lo que le llevamos la atención va nuestra energía, y donde va nuestra energía va nuestra manifestación. Es decir, que si tú le empiezas a prestar atención a ese punto empieza a ser mucho más agradecido y a fortalecerse. Entonces, la primera que yo utilizo es una muy sencilla y esto lo puedes hacer en cualquier momento, incluso si hay un momento que estás tumbado en la cama antes de dormirte por la noche. Yo, por ejemplo, lo suelo utilizar mucho. Antes de dormirme por la noche, me pongo las manos, una mano encima de la otra en el tándem
y llevo mi atención ahí y simplemente observo la respiración natural, como cada vez que inhalo esa zona se expande ligeramente y cada vez que exhalo se contrae ligeramente. No es necesario hacer ninguna visualización, lógicamente si tú quieres hacerla la puedes hacer, pero no es necesario hacer ninguna visualización. Únicamente es necesario colocar las manos, en el momento que colocas las manos estás concentrando ahí la energía, estás trabajándote esa zona y luego mantienes tu atención en esa zona, en observar cómo cada vez que inhalas se expande y cada vez que exhalas se contrae, ¿vale? Como te digo, ahora vamos a hacer en la última parte, vamos a hacer una práctica de unos 5, 7, 8 minutos, donde vamos a hacer estas 5 cosas que te digo que vas a ver que son muy sencillas. Y esto lo puedes hacer en cualquier momento, incluso si tú viajas en tren para ir a trabajar o en cualquier lugar, te puedes colocar las manos ahí, si te puedes sentar, te sientas, te cierras los ojos, con los ojos abiertos y colocas una mano encima de la otra en el tándem y estás pendiente. Puedes hacerlo incluso, no sé, si ves tele, ves alguna serie de televisión o lo que sea, pues puedes ver esa serie de televisión poniéndote las manos en el tándem, ¿sí? Entonces, esto, como ven, no te está ocupando ningún tiempo extra. Aquí no te estoy diciendo, mira, es que aparte de la práctica de autorreiki tienes que dedicar 10, 20 minutos a hacer esto del tándem, luego otros 10, 20 a la siguiente que te voy a decir. No, lo puedes poner en tu día a día de una manera muy, muy sencilla, ¿vale? Así que primero, respiración tándem es algo que suelo hacer habitualmente. Repito, poniendo las manos en el tándem, una encima de la otra, no importa si es izquierda o derecha, y simplemente observando. Cualquier tiempo que esté, el bueno es. ¿Cuánto tiempo, Javier? El que esté, el bueno es. Si estás 2 minutos o 3, buenos son. Si estás 10, buenos son. Mejor poco que nada. Muy bien, vamos a la segunda que también suelo utilizar y es muy sencilla y os la comparto también bastante en abierto. También, aparte de estas, hay muchas técnicas del Reiki tradicional, un poquito más largas y muy poderosas, ¿no? Hoy os comparto, como os digo, algunas. La de, por ejemplo, la Hado Koki Ojo, la número 2 que suelo utilizar es Hado Koki Ojo, que es o le podemos llamar también respiración Hado. Koki Ojo es respiración. Dentro del Reiki tradicional, los ejercicios de respiración, es decir, los Koki Ojo, ejercicios de respiración, lo que dentro de las líneas yógicas son los pranayama. Dentro del Reiki tradicional es muy habitual, hay muchas técnicas con Koki Ojo, con ejercicios de respiración. Y una de las más sencillas, y que la puede practicar todo el mundo sin tener ni siquiera experiencia, es la Hado Koki Ojo, que lo que hago es inhalar por las fosas nasales y saco el aire por la boca haciendo un sonido que es ja, algo así. Esto es importante, no forzar la garganta, porque veo que normalmente tenemos la mentalidad occidental de ponerle como mucha pasión, como mucha fuerza a todo, ¿no? Y si somos latinos, a veces más. Y aquí tampoco hay que ponerle presencia, no hay que ponerle fuerza, no hay que forzar. Por lo tanto, el sonido sale mal desde el paladar que de la garganta. Mira, te voy a hacer un ejemplo rápido, porque veo incluso personas que tienen experiencia que no lo hacen del todo bien y es malo. No, lo único que si te tiras 10 minutos haciendo respiración Hado cada día y estás forzando la garganta, pues vas a tener picores en la garganta y la vas a estar forzando sin necesidad. Mira, te voy a poner para que notes la diferencia. Ahora voy a inhalar una forzando la garganta, ¿vale? Voy a hacer una forzando la garganta. ¿Ves? Ahí estoy forzando. ¿Por qué? Porque estoy haciendo fuerza desde la garganta. Es decir, el sonido prácticamente sale del esfuerzo que hago con la garganta. Ahora te voy a hacer otra, pero sin forzar la garganta, que sale del paladar, el sonido. Si quieres puedes hacerla tú. Hazla, prueba haciendo tu intención con la fuerza en la garganta y haz otra haciendo con tu intención que el sonido salga del paladar. Y te vas a dar cuenta cómo
en la del paladar no está forzando apenas la garganta, también interviene un poco, pero mucho menos, interviene mucho más el paladar, ¿vale? Esa es la manera correcta de hacer la respiración Jado, es decir, que la garganta intervenga lo mínimo posible para el sonido y el paladar lo máximo posible. Muy bien, luego la vamos a practicar también. La tercera que suelo utilizar también y que la suelo utilizar en el día a día, que son los Gokai, los 5 principios de Reiki. Los Gokai son los 5 principios de Reiki. Luego los vamos a recitar también, pero ¿cómo te digo que los suelo utilizar en el día a día? Aparte de utilizarlos, de decirlos en la práctica de auto Reiki, antes o después de la práctica, no importa, a mí me suele gustar más después de la práctica, porque uno está relajado y se integran más. Pero los 5 principios de Reiki, lo que es importante es que luego en el día simplemente te estés autoobservando. Si tú en un momento, por ejemplo, solo por hoy no te enojes, no te preocupes, si en un momento del día sientes que estás más preocupado, simplemente no hace falta ni que te digan no te preocupes, simplemente en el momento que recuerdas el principio de Reiki, la preocupación empiezas a crear una distancia entre tú y la preocupación porque le pones presencia. Normalmente la preocupación con presencia ya no es tanta preocupación. Presencia, ¿qué quiere decir? Que no me dejo llevar por la vorágine del pensamiento. Cuando no hay presencia, uno está totalmente poseído por el pensamiento. Entonces, si estás totalmente poseído por el pensamiento, te preocupa mucho, si es un pensamiento limitante, lógicamente, o algo de tu futuro. Pero en el momento que tú observas y te das cuenta que te estás preocupando, estás poniendo presencia, esa preocupación pierde fuerza. No te digo que se elimine de un momento para otro, pero pierde fuerza. ¿Por qué? Porque lo estás empezando a ver desde afuera, lo que llamamos el papel del testigo. Así que luego los 5 principios, como te digo, es bueno que durante el día, no es necesario que pienses en ellos, simplemente cuando tú demuestras que, por ejemplo, te das cuenta de que estás en la queja, uno de los 5 principios es ser agradecido, ¿no? Pues cuando tú te das cuenta que estás en la queja, entonces automáticamente llevas tu mente a alguna cosa del día por la que te sientes agradecido. Pero como te digo, para eso es importante el trabajo interior y la autoobservación, porque si no uno no se da cuenta, se empieza a quejar, o bien en voz alta, o bien en voz baja, en silencio, mentalmente, y si no estás lo suficientemente despierto no te das cuenta. Entonces en el momento que te das cuenta, llevas tu mente desde la queja al agradecimiento. Eso es utilizar los 5 principios de Reiki en el día a día, no es solamente recitarlos y ya está. Eso lo podría hacer si se lo enseñas a recitar, hasta en japonés. Con el tiempo hasta un loro lo puede aprender. ¿Sí? Pero se nos tiene que exigir algo más que un loro, ¿no? Con todo el cariño y todo el amor que lo podamos tener a un loro. Pero tú te puedes exigir más que un loro. Por lo tanto, no consiste en repetir los 5 principios de Reiki y ya está. Consiste luego en el día a día ver si estás viviendo en relación a ellos. Y cuidado, que cuando te das cuenta que en ese momento no estás viviendo en relación a ellos, no te culpas. Todo lo contrario, agradeces por darte cuenta de que ahora no estás en los 5 principios y haces el viraje que sea necesario para volver al camino que tú quieres. Es decir, lo último que tenemos que hacer es cuando nos estamos dando cuenta que no estamos viviendo en ese momento en los 5 principios, o enfadarnos encima o luego culpabilizarnos. Mira, hay que ver, con todo lo que practico, con todo lo espiritual que me creo ser y encima, fíjate, estoy en la queja. Oye, no, porque si actúas de esa manera te estás dejando llevar por el ego. Entonces, ¿el alma qué hace? El alma te está viendo desde arriba. Vamos a utilizar esta metáfora o de esta manera para que se entienda. Imagínate que el alma es como tu madre protectora. Y el alma te está viendo desde arriba, entonces cuando tú te caes, es decir, en lugar de estar en el agradecimiento, estás en la queja, tu alma ¿cómo va a actuar? ¿Echándote la bronca? No, simplemente va a decir, vale, pues te estás quejando, no pasa nada, te has caído, te levantas y vas al agradecimiento. Igual que una madre hace con su bebé que está aprendiendo a andar. ¿Qué hace? Si el bebé se cae, no pasa absolutamente nada. Se levanta y vuelves a dar otros pasos. ¿Que has dado un paso, 2? Perfecto, muy bien, que te caes, muy bien. A la siguiente darás 3 pasos. Así es como tenemos que actuar cuando nos damos cuenta de que no estamos viviendo en los 5 principios. Muy bien.
Entonces, hemos visto 3 de las que suelo utilizar en el día a día. La respiración tándem, la 2, la respiración Jado, Jado Kokyojo, la 3, los 5 principios de Reiki, no solamente repetirlos, sino ver en el día a día, autoobservarte para ver si estás viviendo en ellos y si ves que no en ese momento agradeces por darte cuenta y le das un viraje. 4, que también utilizo el mantra de alguno de los símbolos. Por ejemplo, sabes que los símbolos de Reiki son una serie de trazos y luego un nombre que se le llama también Kotodama, en japonés se le llama Kotodama, o sería el mantra, el nombre del símbolo. Entonces, en el primer nivel enseñamos el Koriki, en el segundo Shokurei, Seigeki, Yonsasei Sonen, luego el símbolo Daikomyo, ¿sí? Entonces, yo también me gusta utilizar puntualmente, cuando creo en un momento determinado que quiero concentrar mi mente, o si estoy en algún lugar esperando a que me atiendan para cualquier cosa, y no tengo nada que hacer en ese momento, pues en lugar de estar todo el rato buceando en el celular y mirando cosas que a lo mejor ya las has visto y no hace falta verlas otra vez, lo que haces es cierra los ojos si puedes, y si no, pues con los ojos abiertos, y repites mentalmente, por ejemplo, si quieres fortalecerte físicamente, el símbolo Shokurei, si quieres trabajarte mentalmente, Seigeki, y solamente repites el mantra. Imagínate que el Seigeki empiezas a repetir interiormente, no es necesario que sea en voz alta, interiormente, Seigeki, 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 Seigeki. ¿Esto qué te hace? Primero te ayuda a que la mente se enfoque, se centre. Luego te ayuda a quitar basura mental, en el caso del Seigeki, porque es un símbolo mental emocional. Y luego estás vibrando también con la energía Reiki, ¿vale? Así que fíjate qué otra herramienta que podemos utilizar dentro del Reiki, el símbolo, y no solamente cuando lo utilizas en tu terapia, o de muchas veces te digo que lo utilices dibujando los trazos, pero también lo puedes utilizar únicamente con el Kotodama. Y ahora vamos al quinto, que también va relacionado con el símbolo, que es una cosa que suelo utilizar, suelo tener la costumbre de utilizar, que es en la comida. Es decir, antes de comer, en el plato de la comida, son 10 segundos. Me gusta dibujar el Shokurei o el símbolo maestro. Si uno ya tiene la maestría, puede dibujar el símbolo maestro, pero a mí con la comida me gusta mucho también el símbolo Shokurei. Entonces, dibujas el símbolo Shokurei trazo a trazo en la comida y repites 3 veces Shokurei, 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 ¿vale? Lógicamente todo esto lo enseñamos en Reiki en tu vida, también tengo algunos vídeos por ahí abiertos donde está el Shokurei, pero el objetivo de hoy no era enseñarte el símbolo Shokurei, sino el objetivo de hoy es hablarte de las 5 prácticas que yo utilizo, ¿vale? Pues ahora te voy a pedir que si estás en la posibilidad de dejar cualquier tipo de distracción, que la dejes, porque vamos a hacer una práctica de 5 minutos. En el caso de que estés en un lugar donde no puedes practicar, lo puedes escuchar perfectamente, ¿eh? Te recomiendo que no la practiques. Si estás conduciendo o estás en algún lugar que no puedes practicarla, lógicamente no la practiques, pero incluso sí que la puedes escuchar, porque la vibración y la energía también te va a llevar, ¿vale? Así que venga, dime ahí, tanto si estás en el vivo como luego o lo vas a ver luego en la grabación, dime si quieres practicar. Anótame ahí, sí, voy a practicar. ¿Vale? Anótame, sí, voy a practicar. Yo voy a poner un poquito de música. Y vamos a hacer esta práctica, como te digo, 5 minutitos, simplemente para que veas cómo podemos hacer esto, aunque en el día a día no tienes que hacerlas todas de una vez. Ahora la vamos a practicar porque quiero que las practiques conmigo, pero como te he dicho, lo puedes hacer en diferentes momentos, en un momento una, en otro momento otra. Quizás a lo mejor hay un día que hay una o dos que no las haces, pero luego otro día sí que las haces todas. Te vas a dar cuenta que a la que consigas integrarlo en el día a día, te va a ser muy fácil hacerlas porque no te ocupan tiempo, ¿vale? Así que venga, vamos a cerrar los ojos. Frotamos las manos un poco, frota las manos. Y vas a colocar tus manos en el tándem, son unos 3 dedos por debajo del ombligo, coloca una mano encima de la otra.
Y simplemente observa cómo cada vez que inhalas de manera natural por las fosas nasales, esa zona del tándem se expande ligeramente y cada vez que exhalas se contrae ligeramente. Y desde ese lugar, ahí vamos a hacer ahora 5 respiraciones Jado, cada uno a su ritmo. Inhala por la nariz y exhala por la boca con el sonido Ja. Muy bien, y ahora vamos a estar unos segundos con el mantra Seiheki interiormente. Repite interiormente Seiheki, 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 Seiheki. Sigue unos cuantos segundos más repitiendo interiormente Seiheki, Seiheki, Seiheki. Sigue. Último segundo, repite interiormente Seiheki, Seiheki. Poco a poco te puedes poner en posición de gaso, en mudra de oración, palma de la mano, tocando palma de la mano a la altura del centro del pecho y agradecer. Poco a poco vas haciendo movimientos para ir saliendo. Muy bien, y sin ningún tipo de prisa, vas desperezándote para volver. Bueno, como te digo, el objetivo, luego tú esto lo tienes que practicar, pero hoy el objetivo era que vieras que son prácticas muy sencillitas de hacer y que es importante que las complementes con tu práctica de autorreiki en el día a día. Respiración tándem, Jado Kokyoho, 3 Lolgokai, pero sobre todo observarte en el día a día. Cuarto, el mantra con el símbolo, el que sea, que lo puedes hacer en cualquier momento, simplemente el nombre del símbolo. Y 5, el símbolo en la comida. Como ves, estas son algunas de las muchísimas formas que puedes integrar el Reiki en el día a día, aparte de la práctica de autorreiki. Hay muchísimas, pero hoy te he compartido las 5 que yo suelo utilizar bastante. Así que nada, bueno, si no estás todavía en la formación de Reiki en tu vida, ahí te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo. Recuerda, puedes hacer todos los niveles. Estamos ahora compartiendo ya con personas de
más de 20 países, creo la última vez 22, 23 países, estamos ahí, así que súper encantados, ya sea que empiezas de absoluto cero, incluso si eres maestro, también hay maestros de otras escuelas que están aprendiendo con nosotros ahora desde el primer nivel y les está encantando. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí, estoy súper contento, como te digo, estamos todos los días de lunes a sábado, 8 de la tarde hora española, en vivo aquí en YouTube. Y luego los domingos tenemos videoclase también con práctica. Por lo tanto es importante que si no estás suscrito que le des a suscribirte, campanita y sobre todo si quieres profundizar, si quieres aprender bien Reiki, ahí te voy a dejar el enlace. Si estás en YouTube en el primer comentario fijado y en descripción. Si no estás en YouTube puedes ir a la web www.reikientuvida.com. Bueno, te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.